Qué gusto estar una vez más con ustedes para poder seguir con esta serie del libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Salmo 116. Vamos a tener esta lectura de la palabra de Dios para poder introducirnos a través de la alabanza, de la adoración a la presencia de nuestro precioso Señor. Dice así en el Salmo 116, del versículo 1 hasta el versículo 7, dice la Escritura: amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es el Señor y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Nuestro Dios es bueno, Él es misericordioso, Él siempre nos hace bien. Y por esa razón estamos aquí para exaltarle, para adorarle. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a hacer una oración? Señor, te damos gracias. Este día precioso, Señor, nos concedes de vida. Permite, Señor, que estemos reunidos para estudiar este precioso libro de Apocalipsis. Y te suplicamos que tu Espíritu Santo descienda, Señor. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, Señor, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo conocimiento de tu palabra, pero no para simplemente conocer más de la Biblia, sino para llevarlo a cabo en nuestras vidas, para que haya un cambio, una transformación dentro de nosotros, Señor. Te exaltamos, te alabamos, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar este precioso canto que se titula Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda: necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que Él me da. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y
y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Cántalo conmigo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. A Él le ofrecemos nuestra alabanza y ahora ha llegado el tiempo de escuchar su palabra. Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 8. El día de hoy estaremos estudiando un tema titulado El séptimo sello. El séptimo sello. Y vamos a leer la versión Reina Valera, Apocalipsis capítulo 8, versículo del 1 al 5. El apóstol Juan escribe las palabras inspiradas por el Espíritu Santo y dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se refiere al Cordero, a Jesucristo, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hasta este momento de nuestro estudio hemos revisado los primeros 6 sellos que aparecieron en el capítulo 6 de Apocalipsis. Los primeros 4 sellos trajeron consigo una falsa paz, guerras mundiales, hambruna, pestes y muerte.
El quinto sello reveló las oraciones de los mártires para que Dios trajera justicia y juicio sobre la tierra. Y en ese quinto sello vemos a los mártires clamando a Dios por juicio y justicia. En el sexto sello inició el día del Señor. La segunda mitad de la tribulación inicia en el sexto sello. Y este sello trae juicios aterradores sobre la tierra. Las personas experimentan el principio de la ira de Dios con un tremendo terremoto y una lluvia de meteoritos. Y en ese momento claman a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 16 y 17. Así que cuando el Cordero abra el séptimo sello, los juicios del día del Señor se intensificarán. Es muy importante que ustedes comprendan que este séptimo sello que vamos a estudiar el día de hoy no contiene ningún juicio. No hay juicios específicos más que lo que dice el versículo 5, los truenos, las voces, los relámpagos y un terremoto. Pero en realidad este séptimo sello contiene los juicios de las 7 trompetas que vamos a estudiar la siguiente clase a partir de Apocalipsis 8, versículo 6. Cuando lleguemos a la séptima trompeta, tampoco vamos a encontrar ningún juicio específico, porque la séptima trompeta incluye los juicios de las 7 copas de la ira de Dios que inician en Apocalipsis capítulo 16. Entonces, esta es una cadena de eventos cronológico. Es mejor en la hermenéutica, en la ciencia de la interpretación de la Biblia, ver estos sellos, las trompetas y las copas como juicios cronológicos. No ocurren al mismo tiempo, aunque alguno de los juicios se parece entre sí, entre las trompetas, los sellos y las copas hay juicios parecidos, pero no ocurren simultáneamente. Más bien están concatenados de manera cronológica. Esto es muy importante comprenderlo. A continuación vamos a estudiar 4 acontecimientos que ocurren alrededor de la apertura del séptimo sello. 4 acontecimientos. Número 1, el silencio en el cielo. Número 2, las trompetas reveladas. Número 3, las oraciones de los santos. Y en cuarto y último lugar, vamos a estudiar la tormenta desatada aquí en el séptimo sello. Así es que vamos al primer acontecimiento, el primer evento que ocurre aquí en el séptimo sello, el silencio en el cielo. Vean el versículo 1, Apocalipsis 8:1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, el Cordero de Dios, Cristo, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Si hacemos un breve repaso de los capítulos anteriores en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que Juan había escuchado muchos sonidos en los primeros 7 capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 5, dice Juan que habían relámpagos y truenos y voces. En el verso 8 dice que los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En el versículo 11 dice: mientras que los 24 ancianos añadían su canción de alabanza al coro celestial. Así que en el capítulo 4 encontramos voces, encontramos truenos, encontramos sonido de alabanza a Dios. En el capítulo 5, verso 2, dice Juan que un ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Este ángel estaba gritando prácticamente. En respuesta a la acción del Cordero de tomar el título de propiedad de la tierra, ¿verdad? Este ángel estaba clamando. Más adelante vemos a una multitud incontable que acompaña a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes en el versículo 11 y 12, y están exaltando al Señor. Y en el verso 13, el capítulo 5, toda la creación explota en un canto de alabanza a Dios. En el capítulo 6 también hubieron muchos sonidos. En el capítulo 6, verso 1, dice Juan que oyó a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y así más adelante, ¿verdad? Vemos a lo largo de los sellos del capítulo 6,
como también habían sonidos, oraciones, estruendos de los juicios de Dios y un poderoso terremoto en el versículo 12. En el capítulo 7 de Apocalipsis, que es el intervalo entre el sexto y el séptimo sello, un ángel clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, y les dijo, no le hagan daño a la tierra. ¿Recuerdan ese pasaje, Apocalipsis 7, 2 y 3? También a gran voz, con muchos sonidos. Más adelante en este intervalo, en Apocalipsis 7, versículo 9, Juan ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y dice que clamaban a gran voz, un gran himno de alabanza en alta voz, y decían, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que han habido sonidos desde el capítulo 5, en el capítulo 6, en el 7, pero aquí en el capítulo 8 aparece un silencio en la esfera celestial. ¿Por qué razón encontramos este silencio aquí en Apocalipsis 8:1? La razón más obvia de este silencio es que tanto los ángeles como los 24 ancianos, como los 4 seres vivientes y toda la multitud en el cielo se quedan pasmados, se quedan sorprendidos y guardan silencio al contemplar que Dios está a punto de juzgar la tierra a través de los juicios de las copas, de las trompetas y de las copas. Así que todos se quedan así, ¿verdad?, sorprendidos ante el horror de los juicios que vendrán a partir del capítulo 8, versículo 6 y en el resto del libro del Apocalipsis. Es como cuando, ¿verdad?, las personas que habitan en las costas ven que se avecina un tsunami y están viendo una ola por ahí de 5 o 6 metros, están en la playa, se quedan completamente sorprendidas, pasmadas, guardando silencio, porque saben que están en el ojo del huracán. Aquí en el versículo 1 dice que hubo silencio, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y algunos se preguntan, ¿cómo media hora si en el cielo no hay tiempo? ¿Por qué en el cielo habita Dios y donde habita Dios no hay tiempo? Es la eternidad. O sea que si tú llegaras con tu reloj al cielo, con tu segundero, ¿verdad?, tu segundero se detendría en el cielo, porque todas las características físicas y espirituales del cielo nos indican que no hay tiempo, no hay pasado, no hay presente, solamente hay o existe la presencia de Dios. Tampoco hay futuro en el cielo. En el cielo no existe el tiempo. Entonces, esto de que hubo media hora en el cielo no lo está relatando Juan desde la perspectiva divina, sino desde la perspectiva humana. Esta media hora que Juan menciona aquí es una perspectiva de él. Para él le pareció como media hora de silencio en el cielo. Y esta no es la primera vez en la Biblia donde aparece silencio antes de los juicios de Dios. Hay otros pasajes en las Escrituras donde encontramos un silencio de expectativa antes de que Dios derrame sus juicios en la tierra. Vamos a ver 2 ejemplos de esto en el Salmo 76, versículos 7 al 9. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, la NT Bechica, Nueva Traducción Viviente, Salmo 76, versículo del 7 al 9. Dice así: con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estallará tu ira? Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos. La tierra tembló y permaneció como en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. Así que aquí vemos un tiempo de silencio delante de Dios, porque el salmista sabe que después de ese silencio, Dios va a derramar todos sus juicios en el tiempo del reinado de Israel. Otro ejemplo de esto
lo vemos en el libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 19 y 20. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Habacuc 2, 19 y 20 dice: Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Aquí Habacuc nos está diciendo: cuidado con la idolatría, cuidado con poner tu confianza en un amuleto, en una estampita, en un rosario, en una virgen, en un ídolo, en una estatua, en un monito fabricado de madera o de cualquier material. Ten cuidado con eso, porque dentro de ellos no hay espíritu, no hay vida. Vean ahora el versículo 20, Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo. Él es el único Dios verdadero. Calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Quedemos en silencio delante del Señor, porque Él juzgará a aquellos que depositaron su confianza en los ídolos o en las falsas religiones. Hay una enseñanza muy preciosa también del silencio, porque en varios salmos David dice: acalla mi alma, acallo mi alma delante de ti, Señor. Esto quiere decir que David, antes de su tiempo de oración, guardaba silencio. Guardaba un tiempo, ¿verdad?, en el cual él meditaba en Dios, no pronunciaba ninguna palabra, dejaba que la presencia de Dios descendiera ahí en el lugar de oración y después ya comenzaba a clamar. Es una enseñanza muy hermosa para nosotros como cristianos, porque normalmente cuando oramos, hermanos, cuando buscamos a Dios, empezamos inmediatamente a hablar, ¿verdad? Cerramos los ojos y comenzamos: esto, Señor, te alabo, aquello, las peticiones, intercesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente tomamos la palabra y comenzamos a hablar. Pero yo te aconsejo, te recomiendo, y también es una recomendación para mí mismo, que antes de que hables en la oración, te pongas ahí de rodillas, busques un lugar apartado y guardes silencio. Guarda silencio unos minutos. Unos 5 o 10 minutos, simplemente que tu mente se concentre en la presencia de Dios. Entrégale ahí tus cargas en ese momento, enfoca tu mente, tus pensamientos en Dios, guarda silencio delante de Dios. Y estoy seguro, ¿verdad?, que si lo haces con un corazón sincero, la presencia de Dios va a ser derramada ahí en tu habitación, en tu cuarto, y vas a tener un tiempo precioso, precioso de oración. Así que es importante anotar que en el cielo no existe el tiempo, ya lo vimos. Esta media hora ocurre desde el punto de vista de Juan, y en esta media hora hay una quietud expectante en el cielo. Tanto ángeles como querubines, como serafines, los 24 seres vivientes y toda la multitud de los santos, los mártires de la tribulación, quedan expectantes porque la hora del juicio final de Dios ha llegado. Por fin Dios traerá justicia a la tierra. Por fin el pecado será castigado en este mundo. Por fin Satanás será derrotado y arrojado al lago de fuego. Y por fin Cristo será exaltado y regresará por segunda vez para establecer su reino. Por eso es un silencio expectante ante los juicios de Dios por una parte, pero el establecimiento del reino milenario de Cristo aquí en la tierra por otra parte. En segundo lugar, vamos a examinar las trompetas reveladas en el versículo 2. Apocalipsis 8, versículo 2, dice así: Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Después de este silencio de media hora, Juan observa a 7 ángeles. 7 ángeles. Recordemos que el número 7 es el número perfecto, es el número de Dios, es el número que nos habla acerca de algo que está completo o que es perfecto. Entonces aquí la Biblia nos muestra que estos 7 ángeles están completos. Son los juicios de las 7 trompetas que van a ser derramados sobre la tierra. Así que después de este silencio de media hora, Juan ve a estos 7 ángeles
los cuales son un grupo excepcional de ángeles. Algunos teólogos han llamado a estos 7 ángeles los ángeles de la presencia. ¿Por qué? Porque se encuentran de pie en la presencia de Dios. Así que esto es maravilloso porque nos muestra la Escritura que hay ángeles que se encuentran delante de la presencia de Dios, no solamente para alabarlo, para exaltarlo, que es su función principal, sino que también están ahí, ¿verdad?, para recibir las trompetas, en el caso de estos 7 ángeles, y derramarlos en la tierra. El verbo estaban, del versículo 2, es una palabra griega que implica que estos ángeles se encontraban en la presencia de Dios ya desde hacía algún tiempo. O sea, esto no quiere decir que los ángeles llegaron inmediatamente, recibieron las 7 trompetas y las derramaron como los juicios sobre la tierra, sino que ellos llegaron, se presentan ahí delante de Dios, ¿verdad? Llevaban ahí un tiempo delante de la presencia de Dios. Era un momento muy solemne, muy impactante por los juicios que Dios habrá de derramar sobre la tierra en el futuro, pero también un momento de gozo, porque a través de esos juicios Dios traerá paz y seguridad y el reino de Cristo a la tierra. Así que estos ángeles parecen ser de muy alto rango, y algunos estudiosos de Apocalipsis piensan que entre estos 7 ángeles se encuentra el ángel Gabriel. El ángel Gabriel apareció a Zacarías y se identificó como Gabriel, el que estaba delante de la presencia de Dios. En Lucas 1:19, él se le aparece ahí al sacerdote Zacarías, recuerdan, le anuncia que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada y que de ella nacería Juan el Bautista. Y es interesante que en Lucas 1:19 dice que Gabriel se encuentra delante de Dios. Yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios, igual que estos 7 ángeles de Apocalipsis. Entonces, posiblemente sea Gabriel, la Biblia no lo asegura, pero es probable que entre estos 7 ángeles poderosísimos de muy alto rango se encuentre Gabriel. Ahora vamos a analizar qué significan las trompetas en la Biblia, porque hay un significado muy profundo de las trompetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y esto nos va a ayudar a profundizar más en el juicio de las trompetas para comprender de qué se tratan estos instrumentos musicales tan significativos en las Escrituras. En el Antiguo Testamento las trompetas se usaban para convocar a la congregación de Israel, para reunir a toda la nación de Israel. En Números capítulo 10, versículo 2, versión Reina Valera, Números 10:2 dice: «Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos». Entonces, recuerden que después de que Israel salió de Egipto, se organizaron en campamentos. Eran 12 tribus distribuidas, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, alrededor del tabernáculo. Y cuando la presencia de Dios se movía, ¿cómo le hacían para informarlos a todos? Eran miles, cientos de miles de personas. Entonces salían estos levitas con las trompetas de plata, y hacían ciertos toques, y ahí todos se congregaban para poder mover el campamento. De la misma manera, estos 7 ángeles de Apocalipsis 8 tocarán las trompetas, a través de las cuales se reunirán todas las huestes del Señor para traer estos juicios a la tierra. En segundo lugar, las trompetas también se utilizaban para sonar la alarma de guerra. En los tiempos de guerra, la trompeta se tocaba para convocar a todo el ejército de Israel para salir a pelear con los enemigos. En Números capítulo 10 también, versículo 9, Números 10:9, voy a leer ahora la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Números 10:9, Nueva Traducción Viviente: «Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor, su Dios, los recordará y los rescatará de sus enemigos». Salían los levitas, tocaban ciertos toques, habían varios, 4 o 5 toques diferentes. Había un toque corto, ¿verdad? Había otro corte corto y otro largo,
tu. Hacían varios tipos de toques de trompeta y cada toque significaba una cosa diferente. En este caso, cuando se tocaba la trompeta era una alarma de guerra. Ahí vienen los enemigos, tenemos que salir a combatirlos. En tercer lugar, las trompetas también se tocaban en las fiestas solemnes. En Números 10, versículo siguiente, versículo 10, Nueva Traducción Viviente, dice así: también hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales, al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordará a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, cuando la nación de Israel celebraban las fiestas, las 7 fiestas que se mencionan en el libro de Levítico, cuando venía la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, las fiestas de las trompetas, la fiesta del Sucot, etc., salían los levitas, tocaban la trompeta y toda la nación sabía que había fiesta y que había que alegrarse y que gozarse. Por eso, hermanos, cuando alabamos al Señor, súbele tantito ahí al sonido, ¿verdad?, con cantos de júbilo, de alabanza, con trompetas, con estruendos de júbilo al Señor, porque estos son sonidos de victoria. También al inicio de cada mes judío se tocaba la trompeta anunciando que iniciaba un mes más con la misericordia de Dios. Las trompetas también se utilizaban en cuarto y quinto lugar para anunciar diferentes noticias. Salía un pregonero y tocaba la trompeta, y para aclamar a los nuevos reyes. Cuando se ungía un nuevo rey, entonces el sacerdote tocaba la trompeta. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 34, versión Reina Valera 60, dice: allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Entonces aquí, cuando ungen a Salomón, se tocaban las trompetas para anunciar la coronación de un nuevo rey. Las trompetas también se utilizaban en sexto lugar para adorar a Dios. En primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 6, versión Reina Valera, primera Crónicas 16, 6, dice que también los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Así que las trompetas constantemente estaban sonando sobre el arca del testimonio, sobre el arca del pacto, como para alabar a Dios, para adorarlo a Él. En penúltimo lugar, las trompetas también se utilizarán para anunciar el día del Señor. El día de los juicios de Dios será anunciado por trompetas. En el libro del profeta Sofonías, pon atención en este pasaje, Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 16, la Nueva Traducción Viviente nos da un poquito más de luz. Sofonías 1, del 14 al 16, Nueva Traducción Viviente, dice: ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura, un día, versículo 16, de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Así que cuando Dios comience a derramar todos los juicios de las copas, de las trompetas, ¿verdad?, y de los sellos, habrán sonidos de trompetas. Y en el Nuevo Testamento también encontramos sonidos de trompetas. El sonido de trompeta en el Nuevo Testamento está asociado con la iglesia, con el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Cuando la iglesia será trasladada en la tierra al cielo, recibiremos al Señor en las nubes
y después estaremos por siempre con el Señor, seremos trasladados con nuestros cuerpos mortales, los que aún quedemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, y trasladados a la presencia del Señor. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, ahí ocurrirán 3 eventos: el juicio de Cristo, el juicio de obras, donde cada uno recibiremos coronas o dejaremos de recibir coronas conforme a las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. También allá será la presentación de la novia a el novio. La iglesia será presentada a Cristo como su novia, limpia y transparente. Y en tercer lugar ocurrirán las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19. Pero antes de todo esto, cuando la iglesia sea arrebatada, se escuchará un sonido de trompeta. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 52. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en un microsegundo, a la final trompeta, dice Corintios 15, 52, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Amén, hermanos. Estamos esperando ese momento precioso del arrebatamiento cuando se tocará la final trompeta. Ahora, es muy importante que tú disciernas cuál es esta final trompeta, porque algunos dicen que es la 7ª trompeta de Apocalipsis, las que estamos estudiando en el capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a estudiar las 7 trompetas. Entonces algunos dicen, como aquí dice en Corintios 15, 52, que es la final trompeta, esa final trompeta debe corresponder a la 7ª trompeta de Apocalipsis 8 y 9, y entonces el arrebatamiento va a ocurrir a la mitad de la tribulación. Pero esto es un error debido a que las trompetas de Apocalipsis, las 7 trompetas de Apocalipsis, son trompetas asociadas con los juicios de Dios sobre los impíos. Y la final trompeta de 1 Corintios 15, 52 es una trompeta de gozo, de alegría, de traslado de la iglesia al cielo. Seguramente esta final trompeta ocurrirá en las fechas de alguna de las fiestas judías, posiblemente en la fecha de las trompetas de Israel, de Levítico. No sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que la 7ª trompeta de Apocalipsis 8 y 9 no corresponde a la final trompeta de Corintios 15, 52. Son 2 trompetas diferentes. Recuerden que el arrebatamiento será antes de que inicie el tiempo de la tribulación, no a la mitad, como ya lo hemos demostrado muchísimas veces con argumentos irrefutables. Y también la trompeta en el arrebatamiento se menciona en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando el Señor Jesucristo regrese en las nubes, ¿verdad?, habrán sonidos de trompeta. Esta trompeta de 1 Tesalonicenses 4:16 sí corresponde a la final trompeta de 1 Corintios 15, versículo 52. Así que cada una de las 7 trompetas traerán juicios de mayor intensidad que los primeros 7 sellos. Pero estos sellos, ¿verdad?, no serán tan destructivos como los juicios de las 7 trompetas. Y las 7 copas serán juicios de mayor intensidad que las 7 trompetas y que los 7 sellos. Así que los juicios van en un crescendo. Así como en una orquesta sinfónica empiezan quedito, empiezan tocando en pianísimo, ¿verdad? Y después suben a piano y luego a mezzoforte, y luego a forte y luego a fortísimo, ¿verdad? De la misma manera los juicios de los sellos empiezan en un piano, suavecito, son juicios no tan graves, pero los juicios de las trompetas empiezan ya en un crescendo y los 7 juicios de las copas estallan los juicios de Dios en un forte. Así que esto es muy importante que lo podamos comprender. Muy bien, y cuando lleguen los juicios de las 7 trompetas que vamos a estudiar en las siguientes clases, vamos a ver este crescendo claramente. Si ustedes ven rápidamente en Apocalipsis 8, en el versículo 7 aparece la primera trompeta. Apocalipsis 8:7, vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Al toque de la segunda trompeta, verso 8, la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
La tercera trompeta, verso 10. La tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas quedan destruidas en el versículo 10. En la cuarta trompeta, versículo 12, fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Un desastre cósmico en la cuarta trompeta. Al toque de la quinta trompeta, Juan vio demonios que salían del infierno en el capítulo 9, los primeros versículos. Al toque de la sexta trompeta, Juan vio a 4 poderosos demonios, Apocalipsis 9:13, que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar. La tercera parte de los hombres muere en la sexta trompeta, y en la séptima trompeta, lo vamos a estudiar en el capítulo 11, vamos a ver cómo se desatan los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Ahora regresamos a nuestro texto en Apocalipsis 8 y vamos a examinar el versículo 3 y 4. Vamos a examinar las oraciones de los santos en tercer lugar, la tercera división de nuestro estudio, las oraciones de los santos. Vean el versículo 3, por favor. Dice el verso 3 que otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, después del silencio de media hora, después de que Juan vea a estos 7 ángeles, Juan dirige su atención a otro ángel, versículo 3. Otro ángel, diferente de los 7 que tenían las trompetas. Y a este ángel se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y muchos se preguntan, bueno, ¿quién es este ángel? ¿Quién es este ángel, aparte de los 7 que aparece aquí? Y parece tener funciones sacerdotales porque tiene el incienso del altar de las oraciones y traslada los carboncitos a este altar del incienso, y eso solamente lo hacía el sumo sacerdote. Entonces algunos piensan que este ángel que aparece, aparte de los 7, repito, pudiera ser el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Sin embargo, haciendo un examen más profundo del texto, tenemos que llegar a la conclusión de que este ángel no es el Señor Jesucristo, por varias razones. En primer lugar, Cristo ya fue identificado en el escenario celestial como el Cordero de Dios en el capítulo 5. Entonces, no hay razón alguna para que en el capítulo 8 se dé otra identificación del Señor Jesucristo ahora como un ángel. Eso rompería las reglas de la interpretación bíblica. Y aunque es cierto que el Señor Jesucristo aparece como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, no se identifica de esta manera en el Nuevo Testamento ni una sola vez como el ángel de Jehová. Cuando tú lees acerca del ángel de Jehová en el libro del Génesis, en Samuel, en Éxodo, etc., eso es una encarnación, una cristofanía, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento no hay un solo versículo donde Cristo aparezca como el ángel de Jehová. Y quizá el argumento más sólido lo examinamos en el versículo 3 con la palabra otro ángel. Otro ángel. Esta palabra otro es la palabra griega alos, que significa otro de la misma clase. Entonces, cuando Juan ve a este otro ángel, nos está diciendo, era otro ángel, diferente de los 7 que tenían las trompetas, pero de la misma clase. Era un ser angelical semejante en esencia que los 7 ángeles de las trompetas. Así que este ángel del versículo 3 definitivamente no es el Señor Jesucristo. Además, a Jesucristo nunca se le llama ángel en el Nuevo Testamento, como ya lo vimos. Al Señor Jesucristo se le llama de muchas maneras, especialmente en el libro de Apocalipsis. Te voy a dar algunos de los nombres de los títulos que se le asignan al Señor Jesucristo en Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 5, se le llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Capítulo 1, verso 13, se le llama el Hijo del Hombre. Capítulo 1, verso 17, se le llama el primero y el último, el Alfa y la Omega. Capítulo 1, verso 18, se le llama el que vive,
el que estuvo muerto pero vive. Capítulo 2, verso 18, se le llama el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Capítulo 3, verso 7, se le llama el Santo y el Verdadero. Capítulo 3, verso 14, se le llama el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Capítulo 5, verso 5, se le llama el León de la tribu de Judá, la raíz de David. Apocalipsis 6, verso 1, se le llama el Cordero, Arnión en el griego, el corderito, el cordero de un año, el cordero perfecto, el cordero inmolado. Capítulo 19, verso 11, se le llama el fiel y el verdadero otra vez. Capítulo 19, verso 13, se le llama la palabra de Dios a Jesús. Jesús es la palabra viviente de Dios. Y en el capítulo 19, versículo 16, se le llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todos estos títulos que se le asignan a Cristo en Apocalipsis son preciosos. Pero ustedes observen cómo en ninguno de estos títulos que les acabo de enseñar se le nombra a Cristo como el ángel. Ningún versículo en el Nuevo Testamento identifica a Cristo como ningún ángel. Y estos títulos yo te recomiendo que tú los memorices o que los escribas así en una hoja de papel, que los tengas en tu Biblia, porque son títulos preciosos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú en oración te puedes dirigir a Él de la siguiente manera. Puedes decirle: Señor Jesucristo, tú eres el tesoro más precioso que tengo en mi vida, porque tú eres el testigo fiel, el primogénito de los muertos, tú eres el soberano de los reyes, tú eres el que vive, tú eres el primero y el último, el alfa y el omega, tú eres el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Te rindo a ti toda adoración, porque tú eres el león de la tribu de Judá, el cordero, el fiel y verdadero, la palabra de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Observas cómo podemos adorar al Señor de una manera más profunda? Al final vamos a terminar haciendo una oración con estos preciosos títulos de el Señor Jesucristo. Bueno, regresamos a Apocalipsis 8:3. Hemos demostrado que este otro ángel es distinto al Señor Jesucristo, no es Cristo, es otro parecido a los otros 7 ángeles con las trompetas. Y dice aquí el verso 3, que vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces este ángel viene y se para ante el altar. Y aquí la pregunta es: ¿cuál altar? ¿Cuál altar? Porque esta escena ocurre en el cielo, no estamos en la tierra, ocurre en el cielo. Este altar es el altar que se encuentra más cerca de la presencia de Dios en el templo de Dios en el cielo. Esto nos abre un panorama más profundo de Dios y del cielo, porque nos demuestra que en el cielo hay un templo parecido al que construyó el rey Salomón o al tabernáculo que construyó Moisés en el Antiguo Testamento. Y que allá en el cielo existe un altar. El altar era el altar del incienso al que se está refiriendo aquí Juan. Era un mueblecito, ¿verdad?, que tenía medidas específicas en forma de cuadrado, no muy alto, revestido de oro, construido con madera de acacia. Esta madera de acacia representa la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo, y el oro representa la divinidad de Cristo, que Él es Dios y Él es Rey y Señor. Y entonces en este altar, el sacerdote salía con su incensario afuera del tabernáculo, donde tomaba los carboncitos encendidos del altar del holocausto. Ustedes recordarán que a la salida, en el patio exterior del tabernáculo, había un altar en forma de cuadrado, ¿verdad?, con unas escalinatas y unos cuernos en las orillas, en las esquinas, y ahí se hacían los sacrificios de los animales. Entonces, cuando se sacrificaba un animalito, se quemaba ahí, se le quitaban ciertas vísceras y ahí se quemaba y quedaba reducido a cenizas. Pues cuando se estaba quemando habían carboncitos encendidos. Entonces el sacerdote tomaba esos carboncitos, los ponía en su incensario y entraba al lugar santo. Y entrando al lugar santo, justo pegado al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba este mueblecito que se llama el altar del incienso. Entonces, el sacerdote llegaba con los carboncitos encendidos que había tomado el altar del holocausto afuera,
y los ponía ahí abajo donde les correspondía estar estos carboncitos. Después arriba ponía incienso y todo el lugar santo y el lugar santísimo se llenaban de un aroma delicioso y agradable a Dios, porque este incienso quemado representa a las oraciones de los santos. Así que este mismo altar de incienso que está en el cielo de forma espiritual es el mismo altar que Dios le ordenó construir a Moisés. En Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 6, miren las instrucciones que le da Moisés, que le da Dios a Moisés. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, más o menos unos 40-45 centímetros, la medida de 1 codo a la mano. Será cuadrado y su altura de 2 codos, más o menos como de 1 metro. Y sus cuernos serán parte del mismo. Versículo 3. Lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado, con que será transportado. Verso 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Estaba el arca del testimonio, el velo, y ahí pegadito, en el lado del lugar santo, ahí se encontraba este altar del incienso, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Qué precioso que Dios le reveló esto a Moisés para que supiéramos nosotros, después de recibir la revelación de Apocalipsis, que igual que ese mueblecito físicamente que usó Moisés en el lugar santo, de la misma forma hay un altar del incienso en el cielo. Esto es maravilloso. Ahora, hay otro pasaje donde vemos este altar del incienso, pero ya no en la tierra, en el tabernáculo de Moisés. Lo vemos en el cielo también. En Isaías capítulo 6, Isaías tiene una visión. Y entonces ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, ¿verdad? Sus faldas llenaban el templo, etc. Y en Isaías 6, versículo 5, miren lo que dice el profeta. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vean el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, serafín significa ser de fuego o seres de fuego, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado ¿de dónde? ¿De dónde lo tomó? Del altar con unas tenazas. ¿De dónde tomó este querubín, este carboncito encendido? Del altar del incienso, el mismo de Apocalipsis 8, que está en el cielo, y el mismo de Éxodo 30, que fue construido en tiempos de Moisés. Así que este ángel, ¿verdad?, de Apocalipsis 8 está sosteniendo en su mano este incensario de oro. Regresamos a Apocalipsis 8, versículo 3. Este incensario de oro. Debemos recordar que en los tiempos del Antiguo Testamento los sacerdotes tomaban 2 veces al día este incensario de oro para llevar carboncitos al altar. Lo hacían en la mañana y lo hacían en la tarde. Traían carboncitos calientes, encendidos, ¿verdad?, del altar de bronce, como ya les expliqué, donde se ofrecían los sacrificios, y los trasladaban al altar del incienso. O sea que constantemente, 24 horas al día, había incienso ahí quemándose, llenando este aroma preciosísimo, preciosísimo en la presencia de Dios. Una ilustración de esto y de que este altar del incienso representa o simboliza las oraciones de los santos de todos los tiempos, la encontramos en Lucas capítulo 1. Vámonos a Lucas 1, versículo 8 al 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, Lucas 1 del 8 al 10. Dice: cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes
estaba de turno esa semana. Se turnaban, habían 24 turnos, imagínense, 24 turnos para servir en el templo. Y Zacarías era sacerdote. Verso 9. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Quemar el incienso. ¿Dónde? En el altar del incienso. Versículo 10, muy importante el verso 10. Mientras el incienso se quemaba ahí en el lugar santo, una gran multitud estaba afuera. ¿Qué cosa? Orando. Orando. Entonces, este altar del incienso está relacionado con las oraciones del pueblo de Dios, hermanos. Esto es maravilloso, esto es precioso, porque cada una de nuestras oraciones está llegando a la presencia de Dios, siempre y cuando la hagas de forma sincera, con una fe arrepentida. Que vengas al Señor humillado, le digas: Señor, estoy a punto de entrar aquí a tu lugar santo, a tu lugar santísimo, a tu presencia. Limpia de mis pecados, limpia mi mente, quita mis depresiones, mis quejas, mis murmuraciones, Señor, mis chismes en los que andaba metido. Límpiame, porque quiero orar delante de ti, porque sé que cada una de mis oraciones sube como un incienso, como un aroma agradable delante de tu presencia, Señor. El famoso predicador inglés Charles Spurgeon, refiriéndose a este texto, dijo que ninguna oración sincera que brote del corazón de un verdadero hijo de Dios se extraviará. Todas nuestras oraciones darán en el blanco celestial, dice Charles Spurgeon. Así que una de las actividades más preciosas, más poderosas que podemos hacer en esta tierra, en el poquito tiempo que nos queda de vida, hermanos, es orar. Haz reuniones de oración en tu casa. Ahora que estamos en esta situación de la epidemia, hay muchas redes sociales, el Facebook, el Zoom, ¿verdad? El FaceTime, etcétera, para que puedas reunirte con tus familiares, con otros hermanos en Cristo y pasar 1 hora, 2 horas en la presencia de Dios. Solamente que si vas a hacer reuniones de oración, no toda la reunión debe estar centrada en las peticiones, porque normalmente caemos en esta situación, ¿verdad?, en donde cuando oramos son puras peticiones. Señor, dame esto. Señor, quítame aquello. Señor, cambia mi vida. Señor, cambia mis circunstancias. Quítame esta enfermedad, Señor. Llévate al diablo. Y todas estas cosas, ¿verdad?, reducen la riqueza de la oración, la minimizan solamente a peticiones. Y esto no debe ser así. La oración es mucho más rica. Por ejemplo, toma el Salmo 1 y óralo. Toma el Salmo 23 y óralo. Toma el Salmo 119, el Salmo 91, toma 1 de Juan capítulo 1, Romanos 8, ora las características de 1 Timoteo 3 sobre tus pastores. Que gran parte de la reunión de oración sea adoración a Dios, adoración a Dios. No solamente peticiones, las peticiones son bíblicas y hay que hacerlas desde luego, pero a veces las peticiones se centran en nosotros, porque queremos a fuerza que Dios cambie mi circunstancia. Y ¿sabes una cosa? Dios no va a cambiar tu circunstancia, porque el primero que tienes que cambiar eres tú, no tu circunstancia. Y la circunstancia que tú estás pasando, Dios la está permitiendo para que tú cambies. Ya deja de pedirle a Dios que cambie tus circunstancias. Señor, llévate aquello, sáname, Señor, de la rodilla, quítame esta cosa que tengo, Señor, sáname de esto, sáname de aquello. Mejor dile: Señor, cámbiame a mí. Cámbiame primero a mí, ya después, si tú deseas, cambiarás mis circunstancias. Muy bien, y en cuarto y último lugar vamos a regresar al versículo 5 para terminar nuestro estudio. Nos faltó explicar un poco el versículo 4, al final dice, ¿verdad?, que se le dio este incensario de oro, se le dio mucho incienso al ángel para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea que tus oraciones y mis oraciones están llegando a este altar. Y las oraciones de nosotros son las siguientes: Señor, trae ya tu juicio, juzga a los malvados, Señor, establece tu reino aquí en la tierra, Señor, llévate el pecado, llévate la injusticia, llévate las maldiciones, Señor, y que Cristo venga a establecer su reino. Señor Jesucristo, te lo pedimos.
Y todas esas oraciones están subiendo delante de la presencia de Dios. Y en el versículo número 5, la cuarta parte de nuestro estudio, la tormenta desatada, en el versículo 5 son contestadas todas esas oraciones. Terminamos estudiando el verso 5, dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. ¿De cuál altar? Del altar del holocausto que estaba en el patio, ya lo explicamos. Y entonces tomó fuego de este altar con su incensario, que era este aparato para transportar los carbones, del altar del holocausto al altar del incienso, lo llena de fuego. ¿Y qué hizo el ángel en el verso 5? Lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces este incensario está representando todas las oraciones del pueblo de Dios a través del incienso, como ya lo explicamos. Pero aquí este incensario también se convierte en un símbolo de la ira de Dios. Esto significa que todas las oraciones de siglos atrás para que Dios haga justicia, que envíe sus juicios a la tierra, que Cristo venga a establecer su reino, se cumplirán en este momento. Apocalipsis 8:5. En el séptimo sello serán respondidas todas nuestras oraciones para que el Señor venga pronto. Recordemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y los efectos de la respuesta de Dios a estas oraciones lo vemos manifestado en los truenos, en las voces, los relámpagos y un terremoto. Aquí es importante estudiar qué significan los truenos y las voces y los relámpagos en el Antiguo Testamento para poder tener más luz acerca del versículo 5. Y lo que vamos a encontrar es que los truenos y las voces y los relámpagos están asociados con la imponente, la majestuosa voz de Dios y con su poder para juzgar el pecado. A eso se refieren las voces, los truenos y los relámpagos. Como un ejemplo, voy a leer Éxodo capítulo 19, versículo 10 al 19, en la Nueva Versión Internacional. Éxodo 19, del 10 al 19, Nueva Versión Internacional. Moisés recibe estas palabras de parte de Dios. El Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo, morirá a pedradas o flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Verso 14. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Verso 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Los truenos, las voces, los relámpagos están asociados con la voz de Dios, con la presencia de Dios, con los juicios de Dios y con el temor de Dios. Y para terminar, el terremoto que se menciona en el versículo 5 no se nos da ningún detalle de él. Es posible que sea de la misma magnitud al que ya estudiamos en el sexto sello. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, ¿verdad?, es que será un terremoto tremendo. Y lo impresionante de estos juicios es que la mayor parte de la humanidad que esté en la tribulación no se va a arrepentir. Van a seguir en sus pecados, en sus hechicerías, en sus brujerías, adorando ídolos. ¡Qué soberbia tan grande
tan grande vemos en el mundo. Este mundo rechaza a Jesucristo, no quiere saber nada de la Biblia, piensa que la Biblia es un libro antiguo de historia que no sirve ya más para nada, pero la Biblia es la palabra de Dios y se va a cumplir al pie de la letra en un futuro muy cercano. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Si tú conoces a Cristo, si conoces a Dios, si eres nacido de nuevo, adórale más profundamente. Conoce el carácter de Dios. Es cierto que Él es amor, Él también es justicia. Es cierto que Él es misericordioso, pero también es el juez del mundo. Y va a derramar su ira. Y si tú no conoces al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo en una cruz para morir por tus pecados. Él bebió las copas de la ira de Dios para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo en este momento. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque al estudiar tu palabra más profundamente, vemos tus juicios, Señor, y comprendemos tu carácter. Tú eres un Dios de paz, eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia y de perdón, pero también eres un Dios de ira, de castigo sobre los malvados y sobre los perversos. Señor, te ofrecemos nuestro corazón. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor Jesucristo, tú eres el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el alfa y la omega. Tú eres el que vive para siempre, Señor, el santo y verdadero, el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Tú eres la palabra de Dios viva y tú, Señor, eres el Rey de reyes y el Señor de señores. A ti te ofrezco mi vida en este momento y te doy gracias, Señor, porque tú pagaste en esa cruz por todos mis pecados, Señor. Ten misericordia de este mundo malvado, de este mundo pecador, Señor. Permíteles a muchos arrepentirse a través de la predicación de tu palabra y sigue usando a muchos predicadores de esta iglesia, Vida Nueva para el Mundo, y de muchas iglesias más que anuncian tu evangelio, porque esta es ya la última llamada a los pecadores para que se arrepientan, porque estás a punto ya de venir por tu iglesia, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a estudiar los juicios de las primeras 4 trompetas en el capítulo 8. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación